Un hombre en la cima de su carrera, con un mundo de riqueza al alcance de la mano, decide agasajar a su joven amante con un fin de semana de lujo sin igual. Reserva la suite presidencial en el Gran Hotel Reina Victoria, el hotel de 5 estrellas más exclusivo de la ciudad, un monumento al poder y al dinero de toda la vida. Creía que lo tenía todo planeado. Una escapada perfecta, un secreto a salvo entre muros insonorizados. Estaba convencido de que su esposa, una mujer discreta y hermosa a la que veía como poco más que un bello adorno para su hogar, no se enteraría de nada. Pero cometió un error fatal, un colosal error de cálculo. Eligió el hotel equivocado. Se lanzó a los brazos de su amante para un fin de semana de pecado, sin darse cuenta de que estaba entrando directamente en el corazón del reino de su esposa y caminando de cabeza hacia su propia y espectacular ruina. Ricardo Vargas ajustó el nudo de su corbata de seda, su reflejo devolviéndole la mirada desde el obsidiana pulido del ventanal de su oficina en la esquina. 45 pisos más abajo, la ciudad se extendía como una placa de circuito, una compleja red de poder y dinero que él, Ricardo Vargas, vicepresidente senior de Vargas, Asociados Capital, había dominado. Era un rey contemplando su dominio. Su traje era hecho a medida por un sastre de la calle Serrano. El reloj en su muñeca era un Patek Philippe Nautilus, y el coche que le esperaba abajo era un Rolls-Royce Ghost azul medianoche. No eran solo posesiones. Eran afirmaciones de su éxito, testimonios de su despiadado ascenso por la escalera corporativa. Su vida era una obra maestra meticulosamente cuidada. Su ático en el barrio de Salamanca aparecía en revistas de arquitectura. Sus 2 hijos estaban matriculados en los colegios privados más exclusivos que el dinero podía comprar. Y luego estaba su esposa, Victoria. Hermosa, elegante, de buena familia, aunque una que él siempre consideró en privado como dinero viejo, pobreza nueva. Era la esposa corporativa perfecta. Dirigía el hogar con una eficiencia silenciosa, organizaba cenas impecables y nunca cuestionaba sus largas noches en la oficina. Durante 15 años, había sido una parte constante, predecible y, si era honesto consigo mismo, bastante aburrida de su vida perfecta. La veía como un activo valioso, como una acción de primera categoría que pagaba dividendos fiables, aunque poco emocionantes. Un golpe discreto en la puerta de caoba lo sacó de su ensueño. Adelante, dijo, con su voz suave y autoritaria. La puerta se abrió para revelar a Jessica Romero. Tenía 26 años, ojos del color del whisky y una melena de cabello rubio miel que caía sobre sus hombros. Era una analista junior en el departamento de fusiones y adquisiciones, lo suficientemente inteligente como para ser interesante, pero no tan ambiciosa como para ser una amenaza. Era en todos los sentidos la antítesis de Victoria. Donde Victoria era elegancia clásica y reserva silenciosa, Jessica era vibrante, exigente y emocionantemente transparente en su admiración por el poder y la riqueza de él. Cerró la puerta suavemente detrás de ella, con una sonrisa juguetona en los labios. ¿Todo listo para este fin de semana?, jefe ronroneó, apoyándose en su escritorio. El aroma de su caro perfume, un regalo de él, llenó el aire. Todo está organizado a la perfección, dijo Ricardo, con una sonrisa de autosatisfacción en sus propios labios. Se acercó a ella, colocando sus manos en su cintura. La suite presidencial en el Gran Hotel Reina Victoria. Champán frío. Una reserva para una cena privada en el atelier del rey, y un fin de semana donde tu único trabajo es disfrutar. Los ojos de Jessica se abrieron como platos. El Gran Hotel Reina Victoria, Ricardo, ese lugar es legendario. Creía que era imposible conseguir una suite allí con tan poca antelación. Para la mayoría de la gente, lo es, dijo él, disfrutando de la mirada de asombro en su rostro. Pero el nombre Vargas todavía abre puertas, querida. Hice una llamada al conserje, mencioné una posible cuenta corporativa, y prácticamente me extendieron la alfombra roja. Sintió una oleada familiar de orgullo. Este era su poder. La capacidad de doblegar el mundo a su voluntad con una sola llamada telefónica. Le había dicho a Victoria que volaba a Ginebra para una conferencia bancaria de emergencia. Era la mentira perfecta, plausible, con un aire de importancia, y que requería que estuviera completamente ilocalizable. Incluso había preparado un maletín con informes financieros falsos, una pieza de teatro que le pareció divertida. Victoria le había hecho la maleta, como siempre, con una expresión plácida e inquisitiva. Incluso le recordó que tomara su medicación para la tensión arterial. La ironía era deliciosa. ¿Y Victoria?, preguntó Jessica, su voz un suave susurro, una pizca de inseguridad nublando sus facciones. Ricardo hizo un gesto displicente con la mano. Ella cree que estaré negociando con banqueros suizos todo el fin de semana.
Probablemente esté planeando su agenda para la gala benéfica o discutiendo los arreglos florales con el jardinero. Su mundo es pequeño, contenido. No sospecharía nada. Realmente lo creía. Victoria vivía en una jaula dorada que él había construido para ella. Tenía sus obras de caridad, sus almuerzos, su club de lectura con otras esposas de la alta sociedad. Él financiaba todo, por supuesto, proporcionándole una generosa asignación que la mantenía cómoda y, suponía, contenta. Se había convencido de que su falta de ambición era una señal de su satisfacción, no una señal de algo oculto. Era una reliquia, una mujer hermosa de una época pasada que no entendía la sangre y el sudor de la ambición moderna. No tenía idea de cómo funcionaba el mundo real, el mundo que él dominaba. Bien, suspiró Jessica, relajándose en su abrazo. Te quiero solo para mí. Me tendrás, prometió él besándola profundamente. La emoción de lo ilícito, la pura audacia de todo ello, era embriagadora. Él era Ricardo Vargas. Él ponía las reglas. Este fin de semana no era solo por placer. Era una celebración de su propio estatus intocable. Llevaba a su amante al hotel más opulento de la ciudad, un lugar sinónimo de la élite establecida, y lo estaba haciendo justo delante de las narices de su esposa. La pura arrogancia del acto era la mitad de la diversión. Mientras abrazaba a Jessica, la imagen de Victoria doblando tranquilamente sus camisas y colocándolas en su maleta apareció en su mente. Sintió un pinchazo fugaz, casi imperceptible, de algo no culpa, sino una leve inquietud. La descartó al instante. Era solo el último vestigio de una conciencia convencional, y ya no le servía para nada. El Rolls-Royce Ghost se deslizó hasta detenerse silenciosamente bajo la ornamentada marquesina de hierro forjado y cristal del Gran Hotel Reina Victoria. Un portero vestido con un impecable uniforme verde oscuro con charreteras doradas se movió con gracia experta para abrir la puerta de Ricardo antes de que él se diera cuenta de que habían llegado. «Bienvenido al Gran Hotel Reina Victoria», señor Vargas, dijo el portero, su voz un murmullo deferente. Reconoció a Ricardo, o al menos reconoció el coche y el traje. Eso era todo lo que importaba. Ricardo pisó el bordillo de granito, sintiendo la familiar sensación de llegada que acompañaba la entrada a un establecimiento así. Este era su hábitat natural. No era un invitado aquí. Era un miembro de la clase de personas para las que se construían lugares como este. Jessica salió por el otro lado, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba la fachada del hotel, una obra maestra de la arquitectura Beaux-Arts, todo tallas de piedra caliza, grandes arcos y columnas imponentes. Pareció momentáneamente abrumada, una chica de provincias en la tierra de los gigantes. A Ricardo le pareció entrañable. La tomó del brazo, su toque firme y tranquilizador. «Intenta parecer que perteneces a este lugar», susurró con una sonrisa condescendiente. Su breve inseguridad se desvaneció, reemplazada por un brillo decidido en sus ojos. Levantó la barbilla, le apretó el brazo, y juntos atravesaron las puertas giratorias de bronce. El vestíbulo era impresionante. Era una catedral de la riqueza. El techo se elevaba a 3 pisos de altura, adornado con un magnífico fresco de dioses clásicos descansando en las nubes. Una colosal araña de cristal, que se rumoreaba había sido rescatada de un palacio francés, colgaba en el centro, arrojando una cálida luz dorada sobre todo. Los suelos eran un tablero de ajedrez de mármol italiano pulido hasta un brillo de espejo. El aire estaba impregnado del aroma de lirios frescos y dinero viejo. Los sonidos apagados de conversaciones tranquilas, el tintineo distante de copas del bar del vestíbulo y las suaves notas de un pianista en vivo creaban una sinfonía de tranquilidad refinada. Ricardo se dirigió con confianza hacia la recepción, un largo e imponente mostrador de caoba pulida. Una mujer con un elegante moño y una sonrisa de bienvenida les prestó inmediatamente toda su atención. «Buenas tardes, señor. Bienvenido al Gran Hotel Reina Victoria», Ricardo Vargas anunció él, colocando su tarjeta American Express Centurion negra sobre el mostrador. «Tengo una reserva para la suite presidencial». La sonrisa profesional de la recepcionista no vaciló, pero Ricardo vio un destello de mayor respeto en sus ojos. La suite presidencial no era solo una habitación, era una declaración. Estaba reservada para la realeza, jefes de Estado y titanes de la industria. «Por supuesto, señor Vargas. Le estábamos esperando», dijo ella, sus dedos danzando sobre el teclado. «Todo está en orden. Su equipaje será subido de inmediato. También nos hemos tomado la libertad de enfriar una botella de Dom Perignon 2008 para su llegada». «Excelente», dijo Ricardo, con un asentimiento displicente como único agradecimiento. Se volvió hacia Jessica, que intentaba con todas sus fuerzas parecer indiferente, pero no lograba ocultar su euforia. Estaba sutilmente tomando una foto de la lámpara de araña con su teléfono. Él le bajó la mano suavemente. «Sin fotos, cariño», murmuró.
Queda vulgar. No eres una turista. Ella se sonrojó ligeramente pero guardó el teléfono. Claro, lo siento. Es que es increíble. Un botones, un hombre mayor con la espalda perfectamente recta y un comportamiento discreto, apareció a su lado. Señor Vargas, si me siguen, les acompañaré a su suite. Lo siguieron a través del expansivo vestíbulo, sus pasos resonando suavemente en el mármol. Pasaron junto a huéspedes elegantemente vestidos y un ejército silencioso de personal que parecía moverse con un propósito silencioso y sincronizado. El ascensor era una joya revestida de madera con un lujoso banco de terciopelo. Mientras ascendía suavemente, el botones habló en un tono bajo y respetuoso. La suite presidencial está ubicada en la planta del ático, señor. Tiene su propia llave de ascensor privada para una discreción absoluta. Le entregó a Ricardo una pesada tarjeta llave chapada en oro. Tendrá un mayordomo dedicado, el señor Henderson, a su servicio las 24 horas del día. Ya le está esperando arriba. Muy bien, respondió Ricardo, con tono seco. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a un vestíbulo privado. Unas puertas dobles de rica madera oscura se erigían ante ellos. El botones las abrió y se hizo a un lado con una floritura. La suite era aún más espectacular de lo que Ricardo había imaginado. Era menos una habitación de hotel y más un apartamento de ático en expansión. La sala de estar tenía ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de 180 grados del horizonte de la ciudad y el parque de abajo. Un piano de cola se encontraba en una esquina. Un bar completamente surtido en otra. El mobiliario era una mezcla de piezas antiguas y de diseño moderno, todo tapizado en terciopelos y sedas en tonos crema, dorado y azul real. Jessica dejó escapar un suspiro ahogado, soltando el brazo de Ricardo y girando en el centro de la habitación. Ricardo, esto es más grande que todo mi edificio de apartamentos. Él se rió, un sonido rico y autosatisfecho. Esto, querida, es cómo vive la otra mitad. No. Espera. Esto es cómo vive el otro 1%. El botones les dio un breve recorrido. El comedor formal, el estudio, el dormitorio principal con su cama con dosel y un baño que era un santuario de mármol, completo con una sauna y una bañera de hidromasaje con vistas a la ciudad. Después de que el botones fuera generosamente recompensado con una propina y se marchara, Ricardo se acercó al bar y sirvió 2 copas de la botella fría de Dom Perignon. Le entregó una a Jessica, que estaba de pie junto al enorme ventanal, hipnotizada por la vista. Un brindis, dijo él, chocando su copa contra la de ella. Por un fin de semana perfecto. Por nosotros, respondió ella, con los ojos brillantes de adoración. Bebieron, el caro champán burbujeando en sus lenguas. Ricardo se sintió invencible. Todo era perfecto. Cada detalle había sido gestionado, cada contingencia planificada. En esta suite, muy por encima del mundo, era intocable. Había compartimentado con éxito su vida. La hermosa esposa en el ático del barrio de Salamanca, la excitante amante en este palacio en el cielo. Creía tener el control total de su universo, un maestro titiritero que movía todos los hilos correctos. No tenía forma de saber que uno de esos hilos, uno que había considerado cortado y olvidado durante mucho tiempo, estaba unido a los cimientos mismos del edificio en el que se encontraba. El primer día fue un torbellino de perfección hedonista. Pidieron servicio de habitaciones de un menú que parecía no tener límites. Se relajaron en lujosos albornoces e hicieron pleno uso de las lujosas comodidades de la suite. Ricardo sintió una profunda sensación de satisfacción. Se lo había ganado. El estrés de los acuerdos de miles de millones de euros y las fluctuaciones del mercado se desvanecía ante tal confort absoluto. Esa noche cenaron en l'Atelier del Rey, el restaurante del hotel con 3 estrellas Michelin. El maitre saludó a Ricardo por su nombre, sentándolos en la mejor mesa de la casa, un reservado en una esquina con vistas al jardín privado del restaurante. La comida fue una elaborada representación de arte culinario. Llegaron plato tras plato, cada uno más exquisito que el anterior. Ricardo pidió una botella de Chateau Margaux que costaba más que el alquiler mensual de Jessica, y saboreó la forma en que sus ojos se abrieron cuando le dijo el precio. Estaba exhibiendo su poder para ella, y ella era la audiencia perfecta. Durante toda la noche, la deleitó con historias de sus triunfos corporativos, de tratos que había cerrado, y rivales que había aplastado. Se pintó a sí mismo como un titán de los tiempos modernos, y ella escuchó con absorta atención, su mano descansando sobre el muslo de él bajo la mesa. Se sintió más potente, más vivo que en años. Esta era la validación que anhelaba, la adoración que su esposa, Victoria, nunca le había proporcionado del todo. La admiración de Victoria siempre había sido tranquila, discreta. Era la aprobación serena de una compañera, no la adoración sin aliento de una devota. A la mañana siguiente, Ricardo se despertó tarde.
El sol entraba a raudales por un hueco en las pesadas cortinas de seda. Jessica todavía dormía, su cabello rubio esparcido sobre las almohadas de un número de hilos ridículamente alto. Se deslizó fuera de la cama, sintiéndose descansado y contento. Decidió tomar un baño de vapor en el baño de mármol antes de pedir el desayuno. Al salir de la ducha de vapor, cogió uno de los gruesos y pesados albornoces que colgaban de un toallero calefactado. Era increíblemente suave, hecho del más fino algodón egipcio. Se lo puso y se ató el cinturón, sus ojos escaneando su reflejo en el espejo antibao. Fue entonces cuando lo notó. En la solapa del albornoz, bordado en un sutil y elegante hilo plateado, había un monograma. Era una V entrelazada con una D. Frunció el ceño, trazando las letras con el dedo. VD. ¿Qué significaba? Recordaba vagamente el nombre del gerente del hotel que se había mencionado, Dubois. Quizás era por Vicomte Dubois. Un detalle para la familia fundadora del hotel. Parecía plausible. Este hotel estaba impregnado de la tradición europea del viejo mundo. Aún así, era un detalle extrañamente específico. Se encogió de hombros. Era solo un monograma. Regresó a la suite principal, con el albornoz bien ceñido, y llamó a su mayordomo, el señor Henderson, para organizar el desayuno. Mientras esperaba, sus ojos vagaron por la habitación, ahora fijándose en los detalles más pequeños que se le habían pasado por alto en su asombro inicial. Se fijó en el papel de carta sobre el escritorio de caoba, una cartulina gruesa de color crema. Cogió una hoja. En la esquina superior, grabadas en la misma escritura elegante que el monograma, estaban las iniciales entrelazadas WD. Una leve e identificable inquietud comenzó a agitarse en la boca de su estómago. Era como escuchar una sola nota desafinada en una sinfonía por lo demás perfecta. Cuando el señor Henderson llegó con un carrito cargado con su desayuno salmón ahumado, huevos revueltos con trufa, pollería fresca y jarras de plata con café, Ricardo decidió preguntar. Señor Henderson comenzó, tratando de sonar casual. Estaba admirando la marca del hotel. Estas iniciales dijo, señalando el papel de carta. VD. ¿Son por el fundador del hotel? El mayordomo, un hombre cuyo rostro era una máscara de discreción profesional, hizo una pausa de una fracción de segundo. El monograma representa a la propiedad, señor. Ha sido la marca del hotel durante mucho tiempo. La respuesta fue educada, profesional, y no le dijo absolutamente nada. La ligera vacilación, sin embargo, no pasó desapercibida para Ricardo. Era un hombre que se ganaba la vida leyendo a la gente, que podía detectar un farol al otro lado de una mesa de juntas. El mayordomo estaba siendo evasivo. Ya veo, dijo Ricardo, dejando el tema, pero no podía olvidarlo. Mientras desayunaba, las letras resonaban en su mente. VD, VD. La familiaridad era enloquecedora. Le hacía cosquillas en el borde de su memoria. Un nombre o un lugar que no podía precisar. Pensó en Victoria. Su apellido de soltera era de la Vega. Victoria de la Vega. VD, V. El pensamiento lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. De hecho, dejó su taza de café con un estrépito. No podía ser. Era una coincidencia absurda. Su familia había sido rica, sí, pero habían perdido la mayor parte de su fortuna generaciones atrás. Su padre, Guillermo, había sido un hombre tranquilo y sin pretensiones que había fallecido una década atrás, dejando a Victoria una herencia modesta, que Ricardo, por supuesto, había absorbido en su propia cartera y gestionado para ella. Recordaba a Guillermo como un caballero de una época pasada, siempre hablando de estándares y legado, pero aparentemente poseyendo poca sustancia real. Había sido dueño de algunos pequeños hoteles boutique, recordó Ricardo, pero nada a la escala del Gran Hotel Reina Victoria. No, era imposible. Un salto lógico ridículo y paranoico. Debía haber cientos de nombres que encajaran con esas iniciales. Velasco, Valdés, Duque de, todos mucho más probables. Miró a Jessica, que estaba felizmente tomando una foto de su plato de desayuno estéticamente dispuesto para sus redes sociales. Ella era ajena a su agitación interna. ¿Todo bien, Ricardo? Pareces haber visto un fantasma, dijo ella, finalmente levantando la vista de su teléfono. Bien, espetó, su tono más agudo de lo que pretendía. Solo pensaba en los mercados. Se obligó a relajarse. Estaba siendo un idiota. Estaba en la cima de un fin de semana perfecto y estaba dejando que un estúpido monograma lo asustara. Él era Ricardo Vargas. Él tenía el control. Este era su mundo, su hotel, su fin de semana. Las iniciales eran una coincidencia, nada más. Pero durante el resto del día, no pudo quitarse la sensación de inquietud. Empezó a ver el monograma por todas partes. En las diminutas pinzas de plata para el azúcar,
en el menú encuadernado en cuero del servicio de habitaciones, en la esquina de las servilletas de lino. Cada vez que lo veía, la imagen del rostro tranquilo y sereno de su esposa aparecía en su mente. La mujer que creía conocer tan bien, la mujer que había descartado como simple y predecible. La jaula dorada que había construido para ella de repente parecía menos una prisión y más una fortaleza, una en la que nunca se había molestado en mirar dentro. El pensamiento inquietante se deslizó, sin ser invitado. ¿Y si no conocía a su esposa en absoluto? Para su última noche, Ricardo había planeado recrear la magia de la primera. Hizo otra reserva en el atelier del rey, esta vez solicitando el menú degustación del chef con el maridaje de vinos premium. Estaba decidido a deshacerse de la extraña paranoia que se le había pegado desde la mañana. Ahogaría su inquietud en burdeos de época y reafirmaría su control. Él y Jessica se vistieron. Él llevaba un traje oscuro a medida y Jessica un impresionante vestido rojo con la espalda descubierta que él le había comprado. Mientras estaban frente al espejo, sintió una sensación de tranquilidad. Parecían una pareja de poder. Pertenecían a este lugar. El monograma era un fantasma, una invención de una imaginación sobrecargada. Descendieron al restaurante. El ascensor privado los entregó una vez más al mundo de la elegancia silenciosa. El maitre, un francés pulcro llamado Jean-Luc, los saludó con una sonrisa aún más cálida que la noche anterior. Señor Vargas, un placer darle la bienvenida de nuevo. Su mesa está lista. El chef está muy emocionado de presentarle el menú de esta noche. Los llevaron al mismo reservado apartado. Ricardo se acomodó en el lujoso terciopelo. El entorno familiar lo reconfortaba. Pidió una botella de Krug para empezar, un gesto de celebración destinado a desterrar el último de sus tontos temores. «Sabes», dijo Jessica, inclinándose hacia adelante y poniendo su mano sobre la de él, «este ha sido el fin de semana más increíble de mi vida. Me siento como una princesa». «Te lo mereces», dijo Ricardo, recuperando su confianza. Estaba siendo ridículo. Esta era su vida. Él había hecho que esto sucediera. Los primeros platos fueron sublimes. Un delicado bichisois de ostras, seguido de vieras a la plancha con una espuma de cítricos. La conversación fue ligera, y la risa de Jessica era como música que borraba el último de sus recelos. Estaba a punto de levantar su copa para brindar por su futuro cuando notó un cambio sutil en la atmósfera del restaurante. Una energía tranquila, una onda de tensión se estaba extendiendo desde la entrada. El personal, usualmente la imagen de la calma profesional, parecía estar un poco más erguido. Jean-Luc, el maitre, estaba hablando en un tono bajo y urgente con un hombre de traje oscuro que llevaba un auricular de seguridad. Ricardo observó con leve curiosidad. «Parece que llega algún invitado importante», le comentó a Jessica. Un momento después, Jean-Luc comenzó a moverse hacia su mesa. Su expresión, una máscara cuidadosamente construida de disculpa y deferencia, parecía profundamente incómodo. «Señor Vargas», comenzó. Su voz baja. «Mis más sinceras disculpas por esta interrupción». «¿Hay algún problema?», preguntó Ricardo, con un toque de irritación en su voz. Antes de que Jean-Luc pudiera responder, la fuente de la conmoción se hizo evidente. Un pequeño grupo de personas había entrado en el restaurante y ahora estaban de pie cerca de la entrada, inspeccionando la sala. A la cabeza del grupo había una mujer. La sangre de Ricardo se heló. La copa de champán en su mano se sintió de repente pesada, sus dedos entumecidos. Era Victoria. No era la Victoria que había dejado en casa, la mujer con cardigans de cachemira y perlas discretas. Esta era una criatura completamente diferente. Llevaba un traje de chaqueta azul marino oscuro, increíblemente bien cortado, que acentuaba su figura alta y esbelta. Su cabello, usualmente en un suave peinado, estaba estilizado en un corte elegante y severo que enmarcaba un rostro con una expresión de calma glacial y autoridad absoluta. Sus únicas joyas eran un par de grandes pendientes de diamantes, que brillaban como trozos de hielo. Estaba flanqueada por dos hombres. Uno era un caballero anciano y distinguido de cabello plateado y ojos agudos. Un hombre que Ricardo reconoció con una sacudida de horror. Arturo Cifuentes, el legendario y notoriamente despiadado abogado corporativo que había sido un amigo cercano del padre de Victoria. El otro era el director general del hotel, un hombre que Ricardo reconoció por las fotos en el folleto del hotel. Se pararon ligeramente detrás de ella, como leales lugartenientes asistiendo a su general. Jessica, siguiendo la mirada congelada de Ricardo, se giró. «Ricardo, ¿quién es? ¿La conoces?», susurró con el ceño fruncido y confundido. «Se parece un poco a tú». Su voz se apagó cuando la realidad de la situación comenzó a amanecer en ella. Los ojos de Victoria recorrieron la sala, tranquilos y metódicos, antes de posarse directamente en su mesa.
No había conmoción en su mirada, ni sorpresa, solo un reconocimiento frío y deliberado. Era la mirada de un depredador que finalmente había localizado a su presa. Todo el restaurante había quedado en silencio. Los comensales estaban congelados, con los tenedores a medio camino de la boca, sus conversaciones tranquilas muertas. El único sonido era el suave tintineo de los tacones de Victoria sobre el suelo de mármol mientras comenzaba a caminar hacia ellos. Fue el paseo más largo de la vida de Ricardo. Cada paso resonaba en el silencio cavernoso, un redoble de tambor marcando los segundos hasta que su mundo se derrumbara. Su mente corría, tratando de formar una mentira, una explicación, una ruta de escape, pero no había ninguna. Las paredes cuidadosamente construidas de su doble vida no solo se estaban agrietando, se estaban vaporizando ante sus propios ojos. Miró a Jessica, cuyo rostro se había puesto pálido, su sonrisa de pintalabios rojo congelada en una mueca de terror. Miró a los otros comensales, sus rostros una mezcla de curiosidad y lástima, y luego volvió a mirar a su esposa, que ahora estaba a solo unos metros de distancia. En sus ojos, no vio a la cónyuge herida que podría haber esperado. Vio a una extraña, vio a una reina que había venido a reclamar su trono, y supo con una certeza que lo heló hasta los huesos que él no era más que un intruso en su reino. Victoria se detuvo junto a su mesa, no miró a Jessica. Toda su atención, fría e indivisa, estaba en Ricardo. El aroma de su perfume, una fragancia sutil y cara que no había olido en ella en años, lo alcanzó. Era agudo y limpio, como el aire de invierno. Ricardo dijo. Su voz era perfectamente nivelada, desprovista de cualquier emoción. Era la voz que usaba cuando daba instrucciones al personal, tranquila y final. Creo que estás en mi sitio. La declaración quedó suspendida en el aire, una obra maestra de doble sentido. Ricardo la miró fijamente, con la boca seca. Sintió un centenar de pares de ojos sobre él. La persona cuidadosamente curada de Ricardo Vargas, el amo del universo, se estaba haciendo añicos como un cristal barato. Victoria. Tartamudeó, su mente una pizarra en blanco de pánico. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Creía que estabas en Madrid. La gala benéfica. Una pequeña sonrisa sin humor tocó sus labios. La cancelé. Algo más importante requería mi atención. Su mirada finalmente se desvió hacia Jessica. Una mirada rápida y despectiva que abarcó el vestido caro y la expresión aterrorizada. La miró no como a una rival, sino como se miraría a un mueble que está fuera de lugar. Y veo que has traído una invitada. Jessica se encogió en su asiento, mirando a Ricardo con ojos suplicantes y aterrorizados. Abrió la boca para decir algo, pero no salieron palabras. Victoria volvió su atención a Ricardo. Debo decir, Ricardo, que estoy impresionada. La suite presidencial, la atelier del rey, tienes un gusto caro. Es un consuelo saber que aprecias el negocio familiar. El negocio familiar. Las palabras lo golpearon como un golpe físico, conectando los terribles puntos que lo habían estado atormentando todo el día. El monograma. VD. Victoria de la Vega. Yo. No lo entiendo, logró decir, aunque la verdad se estaba derrumbando sobre él con la fuerza de un tsunami. Permíteme aclararlo, dijo Victoria, su voz bajando ligeramente, volviéndose aún más precisa, cada palabra una cuchilla cuidadosamente afilada. Mi padre, Guillermo de la Vega, fundó el grupo hotelero de la Vega hace 60 años. Su primer hotel fue una pequeña posada en el campo, pero era un hombre brillante. Construyó un imperio pieza por pieza con sus propias manos. El Gran Hotel Reina Victoria fue su obra maestra, la joya de su corona. Cuando murió, me dejó toda su participación mayoritaria, toda, a mí. Hizo una pausa, dejando que la información se asentara. Todo el restaurante estaba escuchando, cautivado por el drama de la vida real que se desarrollaba ante ellos. Durante 10 años continuó. He permitido que un consejo de administración, escogido a dedo por mi padre, gestione las operaciones diarias de la empresa. Prefería una vida tranquila. Quería criar a mis hijos. Quería ser una esposa. Confiaba en que el mundo que mi padre construyó estaba en buenas manos. Y confiaba en mi marido. Sus ojos se clavaron en él, y por primera vez vio un destello del inmenso dolor que le había causado. Pero fue inmediatamente reprimido, reemplazado por una voluntad de acero templado. Pero recientemente decidí que era hora de tomar un papel más activo. Desde el pasado lunes, en la Junta Anual de Accionistas, disolví el Consejo de Administración y asumí mi posición por derecho. Soy la única presidenta en funciones del Grupo Hotelero de La Vega, que posee este hotel y otros 117 en todo el mundo. El monograma que has estado viendo por todas partes no es por ningún vizconde,
Significa Victoria de la Vega. Bienvenido a mi hotel, Ricardo. El silencio en la sala era absoluto. Ricardo sintió que la sangre se le iba del rostro. No era un rey en un territorio conquistado. Era un tonto que había organizado una fiesta en la guarida del león, sin saber que el león estaba en casa. Victoria luego dirigió su mirada de acero hacia Jessica. «Señorita Romero, ¿no es así?» Jessica asintió, temblando. «Es usted analista en Vargas, Asociados Capital. Creo que acostarse con un vicepresidente senior, su superior directo, es una violación flagrante de la cláusula de ética de su empresa, por no mencionar una grave falta de juicio. Considere su empleo terminado. El señor Cifuentes ya se ha puesto en contacto con el jefe de recursos humanos de su empresa y con su junta directiva. Yo no me molestaría en ir a la oficina el lunes». Jessica dejó escapar un pequeño grito ahogado. Su fin de semana de ensueño se había convertido en una pesadilla que acababa con su carrera. Finalmente, Victoria se volvió hacia el hombre con el que había estado casada durante 15 años. «En cuanto a ti, Ricardo, nuestras cuentas bancarias conjuntas, que contienen los fondos del fideicomiso de mi familia, que tan generosamente te ofreciste a gestionar para mí, han sido congeladas. Las cerraduras del ático del barrio de Salamanca han sido cambiadas. Tus pertenencias están siendo empaquetadas mientras hablamos y serán enviadas a tu oficina. No te molestes en ir a casa. Ya no eres bienvenido allí». Sacó un único documento de su bolso y lo colocó sobre la mesa entre el plato de Ricardo y su copa de vino. «Estos son los papeles del divorcio redactados por el señor Cifuentes. Mis términos no son negociables. Descubrirás que he estado documentando meticulosamente tus indiscreciones durante los últimos 3 años. Los firmarás. Te irás sin nada más que la ropa que llevas puesta, y no volverás a ver a nuestros hijos sin mi consentimiento expreso y supervisado. Si luchas contra mí, usaré todo el peso de mis recursos para destruir no solo tu carrera, sino tu propio nombre. Me aseguraré de que el nombre Vargas sea sinónimo de humillación y fracaso en todos los círculos financieros del mundo. ¿Ha quedado claro?» Ricardo solo pudo mirarla, sin palabras. La mujer a la que había tratado con condescendencia, subestimado y descartado como un objeto decorativo, acababa de desmantelar sistemáticamente toda su vida en menos de 3 minutos en un foro público con la fría precisión de un cirujano. Con eso se dio la vuelta. Jean-Luc le dijo al maitre, que estaba de pie cerca, pálido y rígido: «Por favor, asegúrese de que la invitada del señor Vargas sea escoltada fuera de las instalaciones y presente al señor Vargas la factura completa de su estancia. Pagará con su tarjeta personal». Le dio a Ricardo una última mirada persistente. Fue una mirada de finalidad, de un viejo capítulo que se cierra y uno nuevo que comienza. No había odio en ella, solo una profunda y escalofriante indiferencia. Luego, flanqueada por su abogado y el director del hotel, la presidenta Victoria de la Vega se dio la vuelta y salió del restaurante. Su postura perfecta, su control absoluto, dejando atrás las ruinas humeantes de la vida que acababa de incinerar. Durante un largo momento después de la partida de Victoria, Ricardo permaneció congelado, una estatua de conmoción y humillación. El silencio en el restaurante finalmente se rompió con un sollozo ahogado de Jessica. Empujó su silla hacia atrás, su rostro un desastre de rímel corrido e incredulidad. «Mi trabajo», susurró, mirando a Ricardo como si lo viera por primera vez, no como un titán de la industria, sino como el arquitecto de su ruina. Dijiste que todo estaba bajo control. Yo pensé que lo estaba. Tartamudeó las palabras, sintiéndolas como ceniza en su boca. 2 guardias de seguridad discretos pero firmes se materializaron en su mesa. Jean-Luc, el maitre, se acercó. Su rostro una máscara de pesar profesional. «Señorita», le dijo suavemente a Jessica, «si fuera tan amable de acompañarnos». Jessica miró desesperadamente de los guardias a Ricardo, pero él no ofreció ayuda. Ni siquiera podía mirarla a los ojos. Humillada, agarró su pequeño bolso de mano y se dejó llevar. Su vestido rojo una cuchillada de vergüenza contra los tonos apagados del restaurante. En el momento en que se fue, Jean-Luc colocó una carpeta de cuero con la cuenta sobre la mesa. «Su factura, señor Vargas». Ricardo la miró. La abrió con apatía. La cifra en el interior era astronómica. La suite, el servicio de habitaciones, los vinos de época, los menús de degustación. Era una suma que haría jadear a la mayoría de la gente, pero para él debería haber sido trivial. Sacó su cartera, sus manos temblando ligeramente. Le entregó a Jean-Luc la tarjeta negra. El maitre regresó un minuto después, su expresión aún más dolida. «Mis disculpas, señor Vargas. La tarjeta ha sido rechazada». «¿Qué?», se burló Ricardo. «Eso es imposible. Inténtelo de nuevo». «Lo hemos hecho, señor. 3 veces. Parece que la cuenta ha sido suspendida».
Por supuesto, las cuentas conjuntas. Victoria no solo las había congelado, probablemente había hecho cancelar sus tarjetas suplementarias. Buscó a tientas otra tarjeta, una visa corporativa. Pruebe con esta. Jean-Luc regresó de nuevo, negando ligeramente con la cabeza. También rechazada, señor. La sangre subió al rostro de Ricardo. Los otros comensales ya no fingían no mirar. Sus susurros eran un bajo zumbido de juicio. Ya no era uno de ellos. Era el entretenimiento de la noche. «Esto es ridículo. Debe haber un error», bramó Ricardo, su voz elevándose. El director general, el mismo hombre que había flanqueado a Victoria, se acercó a la mesa. Su comportamiento ya no era deferente. Era frío, oficial. «Señor Vargas, quizás tenga otro método de pago. Si no, tendremos que considerar esto un asunto de hurto de servicios e involucrar a las autoridades». La amenaza quedó suspendida en el aire, densa y sofocante. Ricardo Vargas, un hombre que movía miles de millones de euros antes del desayuno, no podía pagar la cuenta de su hotel. La humillación era absoluta. No tenía efectivo, ni tarjetas que funcionaran. Estaba atrapado. El señor Cifuentes, el abogado de Victoria, reapareció en el borde del comedor. Se acercó al director, dijo unas pocas palabras en voz baja y luego se dirigió a Ricardo. «Señor Vargas», dijo Cifuentes, su voz como grava. «La señora Vargas, es decir, la señorita de la Vega, se ha ofrecido amablemente a saldar su cuenta. Se deducirá de cualquier acuerdo mínimo que pudiera haber esperado en su divorcio. Considérelo su último regalo para usted». Deslizó los papeles del divorcio más cerca de Ricardo. «Le sugiero que los firme ahora». Derrotado, Ricardo cogió el bolígrafo. Su firma, usualmente un trazo audaz y seguro, fue un garabato tembloroso y patético. Le habían ganado la partida completa y absolutamente. «Ahora», dijo el director general, su voz dura, «tiene 10 minutos para recoger sus pertenencias y desalojar las instalaciones. La seguridad lo escoltará». El paseo de la vergüenza desde el restaurante, a través del gran vestíbulo y subiendo por el ascensor fue insoportable. Cada mirada de un huésped, cada ojeada de un miembro del personal se sentía como un golpe físico. La deferencia y el respeto habían desaparecido, reemplazados por desprecio y fría indiferencia. En la suite, sus cosas ya habían sido arrojadas descuidadamente en su maleta por un mayordomo de rostro pétreo. 10 minutos después, Ricardo Vargas estaba de pie en el bordillo frente al Gran Hotel Reina Victoria, el mismo lugar donde había llegado sintiéndose como un rey apenas 24 horas antes. El portero que lo había saludado tan cálidamente ahora miraba a través de él. Su Rolls Royce había desaparecido, remolcado, supuso, ya que estaba registrado a nombre de Victoria. Empezó a lloviznar, una lluvia fría y miserable. Intentó llamar a un Uber, pero su aplicación estaba vinculada a sus tarjetas canceladas. Se quedó allí, un hombre con un traje de miles de euros con un teléfono inútil y una cartera vacía, mientras taxis y limusinas pasaban zumbando. Estaba varado. Empezó a caminar, la llovizna empapando la chaqueta de su traje. No tenía a dónde ir. Su casa ya no era suya. Su oficina sería un lugar de vergüenza. Sus amigos lo sabían. Se pondrían del lado del poder y del dinero viejo. Se pondrían del lado de Victoria de la Vega. La noticia de esta espectacular humillación viajaría por sus círculos a la velocidad de la luz. Encontró una cabina telefónica, una reliquia de otra era, y usó las pocas monedas que tenía en el bolsillo para llamar a su único aliado restante, un socio junior de su firma llamado Fran. «Fran, soy Ricardo. Estoy en problemas. Un verdadero lío». Intentó explicar, pero su historia salió como un divagar incoherente y presa del pánico. Fran escuchó, y cuando Ricardo terminó, hubo una larga pausa. «Ricardo», dijo Fran con voz tensa, «acabo de recibir un correo electrónico de la Junta. Es sobre ti. Van a convocar una reunión de emergencia el lunes por la mañana». «Ricardo, van a invocar la cláusula de moralidad. El abogado de Victoria les envió un dossier completo. Fotos, extractos bancarios, todo. Van a despedirte». El auricular se le resbaló de los dedos entumecidos a Ricardo, cayendo con estrépito contra el metal de la cabina telefónica. Se acabó. Todo. En una sola noche, había perdido a su esposa, sus hijos, su hogar, su amante, su trabajo y su fortuna. Victoria no solo lo había derrotado, lo había borrado. Miró hacia la brillante suite del ático del Gran Hotel Reina Victoria, un faro de poder en lo alto de la ciudad. Había volado demasiado cerca del sol, sin darse cuenta de que el sol era su esposa. Y ahora estaba en caída libre, sin tierra a la vista. 6 meses después, el mundo había seguido adelante y Ricardo Vargas se había quedado atrás. El nombre que una vez inspiró respeto en el parqué del IBEX 35 era ahora un susurro de advertencia,
una historia de fantasmas contada a los jóvenes y ambiciosos asociados sobre los peligros de la arrogancia. Como Victoria había prometido, su victoria no fue solo una derrota para él, fue un borrado completo y total. La reunión de emergencia de la Junta en Vargas, Asociados Capital, había sido una formalidad, una ejecución rápida y clínica. Su oficina fue vaciada antes de que tuviera la oportunidad de procesar su despido. La cláusula de moralidad, un trozo de texto corporativo al que nunca le había prestado atención, se había convertido en la guillotina que lo separó del trabajo de su vida. Su nueva realidad era un manto sofocante de anonimato y fracaso. El ático del barrio de Salamanca fue reemplazado por un tercer piso sin ascensor en un barrio lejano, un lugar que olía a humedad y a la comida de sus vecinos. Los ventanales del suelo al techo que habían ofrecido vistas panorámicas de la ciudad eran ahora un único cristal sucio que daba a una pared de ladrillo cubierta de grafiti. El silencio de su antigua vida, un silencio de lujo refinado, fue reemplazado por el ruido constante de sirenas, vecinos discutiendo y el gemido traqueteante del viejo radiador. Vendió el Patek Philippe, luego los gemelos, luego la colección de arte de la que tan orgulloso estaba. Cada venta, una pequeña muerte que erosionaba al hombre que solía ser, hasta que solo quedó una cáscara vacía. Ahora trabajaba en una pequeña y anónima firma de servicios financieros llamada Apex Solutions, un nombre tan genérico que resultaba insultante. Su oficina en la esquina era un cubículo estrecho bajo el resplandor de luces fluorescentes parpadeantes. Él, que una vez movió los mercados con una sola llamada telefónica, ahora pasaba sus días realizando tediosas tareas de entrada de datos y comprobaciones de cumplimiento, trabajo que antes hacían los becarios. Su jefe era un hombre 15 años más joven que él, un graduado engreído y ambicioso que trataba a Ricardo con un desprecio apenas velado, plenamente consciente de quién solía ser y deleitándose en su caída. A veces veía a mujeres jóvenes en la oficina, brillantes y entusiastas, que le recordaban a Jessica, y sentía una oleada de amargo resentimiento. No era remordimiento por la carrera arruinada de ella, sino ira porque sus apetitos lo habían llevado hasta allí. Sus noches eran las peores. El profundo aislamiento era una presencia física en su pequeño apartamento. Intentó llamar a viejos amigos, los hombres con los que había compartido puros y whisky de 100 años. Las llamadas no fueron respondidas. Los pocos que contestaron fueron breves y fríos, poniendo excusas antes de terminar rápidamente la conversación. Era un lastre, un leproso social. Ya no era miembro del club. Solo era un hombre en un apartamento barato, atormentado por el fantasma de su vida anterior, bebiendo autocompasión como un veneno cada noche junto con whisky de baja calidad. Mientras Ricardo se hundía en el fango de su propia creación, Victoria ascendía. Al asumir su papel como presidenta del grupo hotelero de La Vega, no solo fue competente, fue formidable. Los años de observación silenciosa, de ser subestimada y descartada, la habían forjado como una líder astuta y decidida. Vio cosas que la antigua junta, compuesta por hombres cómodos con el status quo, había pasado por alto. Una tarde, en la sala de juntas principal en el último piso de la Torre de La Vega, estaba presentando su propuesta estrella, la Iniciativa Verde de La Vega. Era un plan multimillonario de una década para hacer que toda la cadena hotelera fuera neutra en carbono, centrándose en el abastecimiento sostenible, las energías renovables y la inversión comunitaria. Un corpulento miembro de la junta de pelo plateado llamado Gerardo Campos, un vestigio de la vieja guardia y amigo de su padre, se aclaró la garganta con condescendencia. Victoria, con todo el debido respeto, este es un sentimiento noble, pero las cifras son idealistas. La inversión inicial reducirá nuestros márgenes de beneficio durante años. Nuestros accionistas esperan dividendos, no postureo ético. Victoria no se inmutó. Le sostuvo la mirada con sus ojos tranquilos y firmes. Gracias, Gerardo. Valoro tu perspectiva tradicional. La palabra tradicional fue pronunciada con precisión quirúrgica, haciéndola sonar sinónimo de anticuada. Presionó un botón y la pantalla detrás de ella se llenó de gráficos complejos y proyecciones de datos. Lo que tú llamas postureo ético, Gerardo, yo lo llamo preparar el futuro. Nuestro grupo demográfico clave, los viajeros menores de 40 años con un considerable poder adquisitivo, toman cada vez más decisiones basadas en la ética corporativa y la sostenibilidad. Esto no es un gasto. Es una inversión en la relevancia de nuestra marca para los próximos 50 años. Mis proyecciones muestran que, si bien veremos una caída del 5% en los beneficios netos durante los primeros 18 meses, la prensa positiva, el aumento de la lealtad a la marca y los incentivos fiscales del gobierno conducirán a un crecimiento proyectado del 15% en la cuota de mercado en 5 años. No solo seremos una marca de lujo, seremos la marca de lujo ética. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Mi padre construyó esta empresa sobre la calidad y el legado.
Este es el legado para el siglo XXI. La moción se mantiene. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Gerardo Campos se hundió en su silla, derrotado. Desde una esquina, Arturo Cifuentes observaba, una rara sonrisa de orgullo en su rostro. La titán dormida había despertado de verdad. Su nueva vida no estaba solo en la sala de juntas. El ático del barrio de Salamanca, una vez una fría sala de exposición del éxito de Ricardo, se había transformado. Ahora era un hogar lleno de calidez y risas. Estaba allí para sus hijos, verdaderamente presente por primera vez. Ayudaba con los deberes, asistía a las obras de teatro escolares y tenía largas conversaciones sobre sus esperanzas y miedos. Estaba descubriendo la alegría en los pequeños momentos reales que se había perdido mientras interpretaba el papel de la perfecta esposa corporativa. No era solo una presidenta, era una madre, una líder, una persona completa que finalmente vivía su propia vida en sus propios términos. Una fresca tarde de otoño, Ricardo caminaba a casa desde la estación de metro, con el cuello de su delgado abrigo levantado contra un viento cortante. La ciudad que una vez sintió como su reino ahora le parecía extraña y hostil, se detuvo en un kiosco. El brillante resplandor de las revistas contrastaba con el pavimento gris, y allí estaba ella. Su rostro estaba en la portada de Forbes. Era una fotografía impresionante. Victoria estaba de pie en el balcón de la suite presidencial del Gran Hotel Reina Victoria, su suite, con las luces de la ciudad centelleando detrás de ella como una alfombra de diamantes a sus pies. Miraba directamente a la cámara, con una expresión de poder sereno y confianza inquebrantable en su rostro. El titular era una coronación. Victoria de la Vega, como la heredera silenciosa reinventó un imperio global. Su mano tembló mientras pagaba por la revista. De vuelta en el opresivo silencio de su apartamento, se sentó bajo la única lámpara tenue y leyó el artículo. Era una geografía, un brillante tributo a su genialidad. Detallaba sus iniciativas de sostenibilidad, sus astutas adquisiciones de cadenas de hoteles boutique, su programa de participación en los beneficios para los empleados. Citaba a rivales de la industria que expresaban su admiración a regañadientes. Luego llegó a la parte sobre su vida personal. Tras un divorcio amistoso de su exmarido, decía, De la Vega se ha centrado en sus hijos y en su papel como líder transformadora en la industria hotelera, demostrando que un nuevo capítulo puede ser el más gratificante. Divorcio amistoso. La palabra provocó una risa áspera y seca en su garganta. Él no era un villano en su historia. Ni siquiera era una nota a pie de página. Era un error tipográfico que había sido corregido. Un detalle inconveniente completamente eliminado de la narrativa. Dejó que la revista se le resbalara de los dedos. Cayó al suelo, aterrizando con el rostro triunfante de Victoria mirándolo. Él nunca la había visto realmente. La había mirado todos los días durante 15 años y solo había visto un reflejo de su propio éxito, un accesorio hermoso y pasivo. No había visto la mente aguda, el corazón paciente y el núcleo de acero de la Vega que corría por sus venas. Había pensado que era el amo de su universo, un sol alrededor del cual todo giraba, pero solo había sido una luna menor orbitando una estrella, y había sido lo suficientemente tonto como para pensar que su propia luz tenue era la fuente de todo poder. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la pared de ladrillo oscura e implacable que era su horizonte. La imaginó de pie en su oficina en la cima de la Torre de la Vega, contemplando la extensión infinita y brillante de la ciudad. Una ciudad que ahora era suya para conquistar. Allá arriba, un nuevo amanecer había llegado para Victoria de la Vega, brillante y lleno de promesas. Para Ricardo Vargas, dejado en la oscuridad de abajo, era un crepúsculo permanente y profundamente merecido. Ricardo Vargas aprendió la lección más dura de todas. La persona que más subestimas puede ser la que tiene todas las cartas. Vio a su esposa como parte de la decoración de su vida perfecta, solo para descubrir que ella era la dueña de todo el edificio, y él no era más que un huésped temporal que se había quedado más tiempo de la cuenta. La historia de Victoria es un poderoso recordatorio de que la fuerza no siempre es ruidosa. A veces es la fuerza silenciosa y paciente la que espera el momento perfecto para reclamar su poder. Es una historia de justicia, empoderamiento y las espectaculares consecuencias de la traición. Si te cautivó el increíble viaje de Victoria de socia silenciosa a presidenta reinante, asegúrate de darle al botón de me gusta para mostrar tu apoyo. ¿Qué te pareció la impresionante caída de Ricardo? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que ame los relatos de venganza épica y empoderamiento. Y lo más importante, si quieres más historias apasionantes como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Gracias por escuchar.